Hola, hola, mis adorados detectives del melodrama turco y cotillas profesionales de la farándula. Sean todos bienvenidos a su santuario favorito de chismes jugosos y análisis al detalle de las vidas de nuestros ídolos turcos. Espero que estén bien cómodos, listos para desentrañar un nuevo capítulo de intriga, porque hoy tenemos un festín de misterio que les aseguro, les va a dejar boquiabiertos. Acompáñenme en esta travesía llena de suposiciones, teorías conspirativas y por supuesto muchísima emoción. Hoy nos zambulliremos de lleno en uno de los enigmas más comentados y especulados de los últimos tiempos, la famosísima, la infame, la misteriosa llamada secreta entre Can Yaman y el ex de Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien, chismosos míos. ¿Qué secretos susurraron estos dos hombres al otro lado de la línea? ¿De qué complot estarían urdiendo a espaldas de nuestra querida Demet? Las interrogantes se multiplican como conejos y las respuestas, por el momento, escasean como agua en el desierto. Pero no teman, mis leales seguidores, porque hoy, con su ayuda y mis dotes detectivescas, intentaremos reconstruir este intrincado rompecabezas y llegar a la verdad, o al menos, a la teoría más convincente. Pero antes de que nos perdamos en este laberinto de rumores y secretos a voces, les pido un favor que vale oro: suscríbanse a mi canal. Activando esa campanita mágica, se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis vídeos, donde les traigo las primicias más calientes, los escándalos más jugosos y los análisis más exhaustivos de sus celebridades turcas favoritas. Y lo mejor de todo es que su suscripción me da un empujón gigante para seguir creando contenido de primera calidad para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia de fanáticos empedernidos del drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano, a lo que realmente nos importa. El triángulo amoroso, o mejor dicho, el polígono amoroso, que involucra a Can Yaman, Demet Özdemir y su anterior pareja, ha sido el centro de atención de los medios desde el instante en que la pareja estrella de Erkencikus decidió tomar rumbos separados. La conexión entre Demet y Can, tanto dentro como fuera de la pantalla, conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su química era palpable e innegable y la esperanza de que su amor trascendiera la ficción era el sueño dorado de muchos. Sin embargo, como suele ocurrir en el fascinante y a menudo despiadado mundo del espectáculo, la realidad resultó ser mucho más intrincada de lo que imaginábamos. Tras su mediática ruptura, Demet halló consuelo y amor en los brazos de otro hombre. Una relación que desde la distancia parecía sólida, prometedora, con visos de futuro, hasta que, bueno, ya conocen el desenlace de estas historias. Y es aquí, damas y caballeros, donde entra en escena la famosa llamada secreta. ¿Qué pudo haber impulsado a Can Yaman, quien ha mantenido un perfil sorprendentemente bajo en lo que respecta a la vida amorosa de Demet, a comunicarse con su expareja? ¿Se trató acaso de una simple charla amistosa, casual, o hay algo mucho más oscuro, más turbio, más misterioso, acechando tras bambalinas? Las especulaciones han proliferado como hongos después de la lluvia, de todos los colores y sabores. Algunos creen fervientemente que Can podría estar intentando sonsacar información sobre Demet, ya sea por motivos estrictamente personales o, quién sabe, quizás por asuntos profesionales. Otros aventuran que la llamada podría estar relacionada con algún proyecto en común que se está cocinando a fuego lento, aunque esta teoría parece bastante improbable considerando el historial, digamos, peculiar, entre ellos. Y por supuesto, no podían faltar las teorías más conspirativas, las que apuntan directamente a un intento maquiavélico de Can por sabotear la relación de Demet, o incluso, agárrense de sus asientos, por reconquistarla. Para comprender mejor el contexto de esta enigmática llamada, es crucial que analicemos la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir desde sus mismísimos inicios. Su relación en Erkencikus fue sencillamente explosiva, un Big Bang de emociones. La química que irradiaban traspasaba la pantalla, electrizando a la audiencia. Los rumores de un romance fuera del set no tardaron en encenderse, alimentados por sus constantes muestras de afecto en público y en las omnipresentes redes sociales. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente su relación, dejando un halo de misterio, una cortina de humo que solo sirvió para avivar aún más la expectación y el fervor de sus seguidores. Tras el emotivo final de Erkencikus, sus caminos tomaron direcciones divergentes. Can se volcó de lleno en proyectos internacionales, conquistando nuevos mercados y audiencias, mientras que Demet continuó labrando su camino en Turquía, consolidando su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Los rumores de una posible reconciliación nunca llegaron a extinguirse por completo, persistiendo como una llama tenue en el corazón de sus fans más optimistas,
pero ambos se mantuvieron herméticos al respecto sin alimentar ni desmentir las especulaciones. La distancia física, las agendas laborales apretadas y, quizás, diferencias irreconciliables que nunca salieron a la luz, conspiraron para que su historia de amor quedara grabada en la memoria colectiva como un hermoso recuerdo, un capítulo cerrado en el libro de sus vidas. La relación de Demet con su expareja, en contraste, se caracterizó por un perfil mucho más bajo, discreto. No hubo ríos de tinta derramados, ni portadas de revistas escandalosas, ni hordas de paparazzi persiguiéndolos a cada paso. Parecía una relación normal, sin la presión asfixiante de los reflectores ni la mirada inquisitiva del público. Sin embargo, como bien sabemos, las apariencias a menudo engañan. Su ruptura fue sorpresiva para muchos, y las razones subyacentes a su separación nunca quedaron del todo claras, envueltas en un velo de ambigüedad y silencio. Ahora bien, volviendo al centro de nuestra investigación, a la llamada secreta que ha desatado este tsunami de especulaciones, es fundamental que analicemos el momento preciso en que se produjo. ¿Coincide con algún evento significativo en la vida de Demet? ¿Acaso estaba atravesando un periodo difícil en su relación, una tormenta que amenazaba con naufragar su barco? ¿O quizás se trata de una simple coincidencia, una casualidad sin mayor trascendencia? La respuesta a estas interrogantes podría brindarnos una valiosa pista sobre el verdadero motivo detrás de la misteriosa llamada. Una de las teorías que goza de mayor popularidad entre los fans es que Khan podría estar interesado en volver a trabajar con Demet en un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico. Ambos son actores inmensamente talentosos con un potencial inagotable, y una nueva colaboración entre ellos sería, sin duda alguna, un éxito rotundo, un bombazo mediático que rompería récords de audiencia. Sin embargo, esta teoría presenta algunas fisuras, algunos obstáculos que dificultan su credibilidad. En primer lugar, la relación entre ellos no parece ser precisamente idílica, y es poco probable que ambos estén dispuestos a dejar de lado sus diferencias personales para embarcarse en un proyecto profesional juntos. En segundo lugar, Khan está actualmente enfocado en consolidar su carrera a nivel internacional, y es dudoso que esté interesado en regresar a trabajar en Turquía en el corto plazo. Otra teoría, mucho más audaz, más controvertida, es que Khan podría estar experimentando un ataque de celos retroactivos y estar intentando, de manera subrepticia, sabotear la relación de Demet. Esta teoría se fundamenta en la idea de que Khan nunca logró superar por completo su relación con Demet y que aún alberga sentimientos profundos, quizás incluso un amor latente por ella. Si bien es innegable que Khan y Demet compartieron una conexión especial, una chispa que encendió la pantalla y los corazones de sus seguidores, es difícil determinar con certeza si todavía siente algo por ella a estas alturas. Además, sabotear la relación de Demet sería un movimiento sumamente arriesgado, poco ético, que podría dañar irreparablemente su imagen pública y su reputación profesional. Por supuesto, también existe la posibilidad, aunque remota, de que la llamada sea completamente inocente, carente de segundas intenciones. Tal vez Khan simplemente quería conversar con el ex de Demet sobre algún tema en común, sin ningún interés oculto ni motivación maliciosa. Es posible que ambos compartan amigos en común, intereses compartidos o incluso algún negocio en marcha del que no estamos al tanto. En este escenario, la llamada no tendría ninguna relevancia ni trascendencia, y todo este revuelo mediático sería simplemente una exageración, una tormenta en un vaso de agua. Sin embargo, dada la naturaleza reservada, enigmática, de Khan Yaman y considerando el historial, digamos, complejo entre él y Demet Özdemir, es difícil aceptar la idea de que la llamada sea completamente inocente. Algo se esconde tras esta cortina de humo, un secreto que espera ser revelado, y es nuestra misión, como detectives del espectáculo, descubrirlo y sacarlo a la luz. Para lograrlo debemos analizar cada detalle, cada pista, cada rumor, con la precisión de un cirujano y la perseverancia de un sabueso. Una de las fuentes de información más valiosas, más accesibles, son las redes sociales. Tanto Khan como Demet son usuarios asiduos de las redes sociales, y suelen compartir destellos de su vida personal y profesional con sus millones de seguidores. Analizando minuciosamente sus publicaciones, sus comentarios, sus interacciones, podemos obtener información valiosa sobre su relación actual y sobre los posibles motivos que impulsaron la llamada. Por ejemplo, si observamos que Khan ha estado más activo de lo normal en las redes sociales de Demet, o que ha dejado comentarios sugestivos cargados de significado en sus publicaciones, esto podría ser una señal reveladora de que todavía siente algo por ella, de que su llama no se ha extinguido por completo.
De la misma manera, si notamos que Demet ha dejado de seguir a Can en las redes sociales, o que ha borrado fotos de él de su perfil, esto podría indicar que su relación no atraviesa su mejor momento, que existe una tensión latente entre ellos. Otra fuente de información crucial son los medios de comunicación. Los periodistas y los paparazzi suelen estar al tanto de los últimos chismes y escándalos del mundo del espectáculo, y podrían tener información valiosa sobre la llamada secreta que nosotros desconocemos. Sin embargo, es importante que tomemos con pinzas la información que obtenemos de los medios, ya que a menudo está sesgada, exagerada o incluso inventada, con el único propósito de atraer a más lectores y aumentar las ventas. Para obtener una visión más objetiva y equilibrada de la situación, es fundamental que consultemos diferentes fuentes y contrastemos la información que obtenemos. De esta manera podemos evitar caer en la trampa de los rumores y las especulaciones infundadas, y llegar a una conclusión más informada y razonable. Además, es esencial que recordemos que la vida personal de Can Yaman y Demet Özdemir es un asunto que les concierne únicamente a ellos, y que tienen todo el derecho a la privacidad y a la confidencialidad. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus decisiones, y debemos respetar su intimidad y su espacio personal. Nuestro objetivo es simplemente analizar la situación desde un punto de vista objetivo y respetuoso, sin invadir su privacidad ni emitir juicios de valor. En resumen, la llamada secreta entre Can Yaman y el ex de Demet Özdemir es un enigma que hasta el momento no hemos logrado descifrar por completo. Las teorías abundan, proliferan como malas hierbas, pero las pruebas concretas son escasas, difíciles de encontrar. Sin embargo, analizando minuciosamente cada detalle, cada pista, cada rumor con la precisión de un cirujano y la perseverancia de un sabueso, podemos acercarnos un poco más a la verdad, descorrer el velo de misterio que envuelve este intrigante episodio. Y mientras tanto seguiremos disfrutando del inmenso talento y la deslumbrante belleza de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, dos iconos de la actuación que han conquistado corazones alrededor del mundo. Su talento es innegable, su carisma es arrollador, y no hay duda de que seguirán dando de qué hablar, protagonizando titulares y generando pasiones en los próximos años. Así que, mis queridos detectives del espectáculo, manténganse conectados a mi canal, porque seguiré trayéndoles las últimas noticias, los escándalos más jugosos y los análisis más exhaustivos de sus celebridades turcas favoritas. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de mis vídeos explosivos. Bueno, mis adorados chismosos, hemos llegado al final de este apasionante vídeo, repleto de intrigas, secretos y especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la misteriosa llamada secreta entre Can Yaman y el ex de Demet Özdemir. Hemos explorado diversas teorías, desde la posibilidad de un proyecto profesional en común hasta la oscura sombra de los celos, tratando de desentrañar el enigma que rodea este enigmático encuentro telefónico. Como hemos podido comprobar, la verdad que se esconde tras esta llamada sigue siendo un misterio por resolver. Podría tratarse de un simple malentendido, una conversación inocente sin mayor trascendencia, o quién sabe, algo mucho más complejo, turbio y oscuro. Lo que sí es innegable es que este incidente ha reavivado el interés por la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que, a pesar del tiempo transcurrido desde su separación, continúa generando pasiones desbordadas y especulaciones sin fin. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad y entretenido para ustedes. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan encontrado interesante la información que les he compartido. Ahora, quiero invitarlos cordialmente a que dejen sus valiosos comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre esta llamada secreta? ¿Creen sinceramente que Can Yaman aún alberga sentimientos por Demet Özdemir? ¿Cuál es su teoría más plausible, la que les parece más cercana a la verdad? Me encantaría leer sus opiniones y abrir un debate constructivo e interesante sobre este tema candente. Además, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un generoso me gusta y compartirlo con todos sus amigos y familiares que son tan apasionados por el drama turco como nosotros. Su apoyo es esencial para que este canal continúe creciendo y llegando a un público cada vez más amplio. Y por último, o no menos importante, quiero recordarles encarecidamente que se suscriban al canal y activen la campanita mágica para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que seguiré trayéndoles las primicias más exclusivas, los escándalos más recientes y los análisis más exhaustivos de sus estrellas turcas favoritas.
Así que no lo duden ni un segundo más y únanse a esta gran familia de fanáticos empedernidos del drama turco. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y sobre todo, por su inestimable apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les aseguro que tendremos aún más chismes, intrigas y secretos por descubrir. Adiós, mis adorados detectives del espectáculo.